En este video vamos a estudiar cómo se formaron las primeras ciudades. Recuerden que habíamos estudiado que ya para el Neolítico las personas habían empezado a sembrar, habían empezado a tener a los animales en los corrales, es decir, se había desarrollado la agricultura y la ganadería. Y las personas habían empezado a agruparse y a vivir en estas pequeñas aldeas. Pero recuerden que hablábamos de aldeas, no hablábamos de ciudades. De aldeas, ¿por qué? Porque eran chiquititas. Recuerden que vivían entre 200 y 400 personas nada más. Ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, en la propia escuela. Si contamos solamente los alumnos con los profesores, los directivos, todos somos más de 400 personas solamente en la escuela. Fíjense si a eso habría que sumarle los padres, las madres, los hermanos. Capaz que alguno tiene hermanos mayores, otros hermanos menores que todavía no entraron a la escuela o ya se egresaron. Imagínense la cantidad de personas. 400 personas son muy poquitas personas. Ahora, por eso hablábamos de aldeas, que recuerden que estaban en un solo lugar y se habían dejado de mover de un lugar para el otro, sino que estaban todos viviendo en un sitio fijo, por eso eran sedentarios. Bien, entonces vamos con el tema de hoy, que nos toca empezar esta semana. ¿Cómo se transformaron esas pequeñas aldeas, esas aldeas chiquititas, en ciudades un poquito más grandes? Bien, lo primero a tener en cuenta, fíjense, yo ahí les subí el mapa conceptual, que está hecho con la información que tenemos en la página del libro, que también le subí. Fíjense que lo primero que hay que resaltar son las técnicas para aumentar la producción. ¿Por qué es importante? Una regla básica, elemental, que sigue rigiendo hasta hoy en día y va a seguir por toda la historia de la humanidad, es que para que pueda haber mayor cantidad de personas, siempre yo tengo que tener sí o sí mayor cantidad de bienes. Principalmente mayor cantidad de alimentos. Si yo no tengo comida para alimentar a todas las personas, lamentablemente las personas no van a poder sobrevivir, porque se necesita tener comida para poder sobrevivir. Si todas las personas no pueden comer, lamentablemente no van a poder sobrevivir. Entonces, para que haya mayor cantidad de personas viviendo en mundo, en una ciudad o en donde sea, o en un país donde sea, para que haya mayor cantidad de personas, lo primero y principal es que haya mayor cantidad de alimentos. Entonces, en estas pequeñas aldeas, que vivían solamente entre 200 y 400 personas, fíjense, se desarrollaron diferentes técnicas para poder aumentar la producción. ¿Qué significa eso? Para poder producir mayor cantidad de alimentos. Principalmente, repito, alimentos para poder justamente comer. Entonces, por eso, fíjense que ahí tienen las técnicas. Explica lo que significa el arado, lo que significa los canales de riego y la selección de semillas. El arado yo se los había explicado. Es una especie de herramienta, es una especie de máquina que clava una especie de punta en la tierra y genera un surco. Genera un surco en la tierra para que se puedan sembrar las semillas. Recuerden que yo les había dicho, las semillas cuanto más abajo están, más fértil es la tierra y mayor va a ser su producción. Recuerden que yo les dije en un audio, les había explicado, que si yo hago un agujerito chiquitito con la mano y pongo una semillita ahí y la tapo, esa semillita, está bien, puede ser que me salga una planta, pero me va a salir con poquitos frutos. Ahora, si yo hago un surco en la tierra, pongo la semilla más abajo, la tapo bien y la riego y la cuido bien, me va a salir una planta mucho más grande y mucho más fuerte, que me va a aumentar la producción. En vez de tener, para decirlo fácil y rápido, en vez de hacer un surquito chiquitito y tener una planta o un árbol que me dé 3 manzanas, yo si pongo la semilla bien adentro, tapo bien la tierra, lo cuido bien, me va a salir un árbol que en vez de darme 3 manzanas, me va a dar 10 manzanas. Entonces, yo ahí voy a aumentar mi producción. Los canales de riego son fundamentales, chicos. Recuerden que habíamos dicho que las primeras aldeas sí o sí necesitaban estar cerca de un curso de agua. Sí o sí necesitaban estar cerca de un río o cerca de un lago, de una laguna. ¿Por qué? Porque ese agua la necesitaban para tomar. Recuerden que si no tomas agua, tampoco podés sobrevivir. Y además para tomar agua necesitaban para regar. Los cultivos había que cuidarlos y había que regarlos. Entonces, si los canales de riego son también como una especie de surcos que se hacen en la tierra, pero que se hacen desde el río hasta otro lugar de la tierra. ¿Y por qué son importantes estos lugares? Porque si yo no tengo canales de riego, en el único lugar donde puedo regar es en las orillitas del río. Vamos a suponer que, no sé, esta mano de acá es un río. Si yo no tengo canales de riego, yo solamente puedo sembrar en las partes de acá, del costadito del río. ¿Por qué?
porque el agua tiene que llegar hasta los cultivos. Ahora, si yo hago una serie de canales, si yo empiezo a hacer una serie, esperen que lo voy a hacer con un dibujo que se va a entender mucho más. Vamos a hacerlo más gráfico, así es más fácil. Imagínense que yo tengo acá, un curso de río, ¿no? Esto es un río. Por eso vamos a pintarlo de colorcito azul. Imagínense, yo acá tengo un río. Si yo no tengo canales de riego, yo solamente puedo sembrar en el costadito. Voy a hacer unos arbolitos lo más rápido posible para que se pueda entender y no sea tan aburrido el video. Sepan entender que los arbolitos están hechos rápido para que se entienda mejor. Yo solamente puedo sembrar en los costaditos del río. Yo no puedo sembrar muy lejos. ¿Qué pasa si yo quiero poner un árbol acá? Yo quiero sembrar acá, lejos del agua. No le va a llegar el agua. Entonces este árbol de acá, por más que yo ponga el arado, yo ponga bien la semilla, como habíamos explicado, si yo no le llevo agua, esa planta no va a poder sobrevivir, no va a poder crecer. Entonces yo tengo dos opciones. La opción 1 es todos los días ir y traer agua con un balde, en ese caso una vasija, como habíamos estudiado. Todos los días llevar y traer agua. Lo cual es muy trabajoso. Y si es una distancia muy lejos, si el árbol se queda muy lejos, yo no puedo ir y volver todos los días. La segunda opción es hacer un canal de riego. Es hacer un surco en la tierra, desde acá hasta acá, y que el agua del río pueda llegar también hasta el árbol. Pero fíjense cuál es la importancia de esto. Porque este canal de riego me habilita que no solamente pueda sembrar en este árbol de acá, sino que yo ahora también, como tengo ese canal de riego, fíjense, yo puedo sembrar todo alrededor del canal de riego también. Y si puedo sembrar en la parte de arriba, también puedo sembrar en la parte de abajo. Y ahora fíjense, si yo en vez de hacer un canalcito para acá, también saco otro canal, hago otro canal de riego para este otro lado, ¿yo qué puedo hacer ahora? También puedo sembrar arriba de esta zona y puedo sembrar en esta otra zona. Entonces así constantemente, cuanto yo más canales de riego tengo, puedo aumentar mi zona de cultivo. Cuando yo siembro más, yo tengo más producción. Si yo siembro más, tengo más semillas, tengo más plantas para poder tener mayor cantidad de comida. Como yo tengo mayor cantidad de comida, yo le puedo dar de comer a mayor cantidad de personas. Y eso hace que aumente la demografía, que aumente la cantidad de personas que pueden vivir y sobrevivir en un lugar. Lo último, para que no sea tan largo, fíjense, la última de las técnicas es la selección de semillas. ¿Qué significa la selección de semillas? La selección de semillas es muy específico. Hay algunas semillas que son más grandes, más fuertes, que si yo siembro esa semilla, me va a dar un árbol más grande y más fuerte. Hay otras semillitas que son más chiquititas, que si yo siembro esa semilla, no me va a dar un árbol muy grande y muy fuerte. Entonces saber diferenciar cuáles son esas semillas hace que yo pueda elegir las mejores para sembrar y elegir las mejores semillas para comer. Recuerda que todo lo que se sembraba, una parte era para comer y la otra parte había que dejarla guardada de reserva para poder sembrar el año que viene, y así constantemente. Entonces, fíjense, con estas técnicas, fíjense ahí en el mapa conceptual que les puse en la foto, con todas estas técnicas lo que se genera es un excedente de producción. ¿Qué significa un excedente de producción? Esto es muy importante. Un excedente de producción significa que se siembra, o mejor dicho, vos tenés mayor cantidad de productos de los que necesitas. Eso es un excedente de producción. No sé, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren esta noche, no sé, comer milanesas. Entonces, no sé, están con toda su familia, vamos a suponer, no sé, que son 4 personas, se comen 3 milanesas por persona. Si vos querés cocinar para esta noche, tenés que hacer 12 milanesas. Ahora, ¿qué pasa si en vez de hacer 12, haces 15 milanesas? Ahí tenés dos opciones. La opción 1 es que los que nos gusta un poquito más la comida, comeremos alguna milanesa más. Y la otra opción es que, me quedan milanesas para mañana. Entonces, yo cuando cocino, cuando produzco, cocino de más. Y yo lo que puedo hacer es consumir de más o reservármelo para mañana. ¿Y qué pasa? Piensen en lo siguiente. Piensen si no hablamos en milanesas, sino que hablamos de semillas de trigo, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo cada vez tengo mayor cantidad de semillas de trigo y tengo más, y me guardo más, y me guardo más, y me guardo más? Yo cada vez tengo mayor cantidad de producción, yo tengo mayor cantidad de excedente. ¿Y por qué es fundamental esto? ¿Por qué es importante? Porque, ¿qué pasa si un día, no sé, hay una inundación
o hay un incendio, como nosotros lo vemos que lamentablemente sigue pasando hoy en día en muchísimos lados, acá en Argentina también. Bueno, en la ciudad del Neolítico también había incendios, también había inundaciones. ¿Qué pasa si se prende fuego toda la cosecha? La gente no tiene qué comer, no te queda nada, ¿y qué haces si no tenés nada? Ahí es donde tenés que ir a las reservas. Ahí es donde tenés que ir a ese excedente de producción. Vos, todo lo que trabajaste, todo lo que produciste, una parte te lo tuviste que comer, otra parte lo tuviste que dejar reservado para sembrar, para el año que viene, y otra parte lo tenés que tener ahorrado por las dudas, por si llega a pasar algo. Esto es muy recomendable hacer no solamente con las semillas, sino también con el salario, chicos, porque uno nunca sabe cuándo puede llegar a venir una epidemia, una pandemia mundial que te obliga a estar todos los días de tu vida encerrado en tu casa. Entonces, si tenés algún ahorrillo de dinero, ahí te puede llegar a salvar. Esto es algo bastante importante para aplicar desde el Neolítico hasta hoy en día también, a lo largo de toda la historia. Por eso es importante que se sepa. Entonces, este excedente de producción sirvió para muchas cosas. A partir de este excedente de producción se pudieron desarrollar muchas cosas. Por un lugar, fíjense ahí en el cuadro, lo que permitió es el aumento demográfico. Por lo que habíamos explicado, si yo tengo mayor cantidad de comida, yo puedo alimentar mayor cantidad de personas. Entonces, si yo, no sé, vamos a suponer que yo tengo una pareja y digo, bueno, a ver, como las cosas van bien, queremos tener un hijo. ¿Y tenemos comida para alimentarlo? Sí, mirá, tenemos un montón de excedente. Dale, perfecto, buenísimo. Entonces, trato de tener un hijo porque sé que lo voy a poder tener bien y que lo voy a poder alimentar. Ahora, ¿qué pasaría si yo no tengo comida ni siquiera para mí? No hay comida para nadie. ¿A mí me gustaría tener un hijo? Y no, porque si tengo un hijo, ¿cómo hago para alimentarlo si no hay comida? ¿Qué voy a tener un hijo para que se muera de hambre? No puedo. Entonces tengo que tratar de aumentar la producción, y una vez que tengo mayor cantidad de alimento, ahí sí, che, vamos a tener un pibe. Ahí sí se puede tener un hijo, porque lo puedo tener bien, lo puedo tener como corresponde. Entonces, como había mayor cantidad de alimentos, se permitía este aumento demográfico. Segunda cuestión importante, chicos, la división de tareas. Se empezó a crear lo que se llama una división de tareas. Recuerdan que en las aldeas dijimos que todas las personas trabajaban de lo mismo, hacían lo mismo, y era una sociedad igualitaria, donde eran todos exactamente iguales. Cuando empezó a haber estas primeras ciudades, el trabajo se empezó a perfeccionar y había personas que se especializaron más en una cosa que en otra. Así como hoy en día ustedes tienen, no sé, por ejemplo, una profe de matemáticas y un profe de sociales. Está bien, yo las cosas de matemática básicas las sé, las conozco, pero no sé tanto de matemática como sabe la profe de matemática. Por algo tienen a la profe de matemática. Lo mismo la profe de matemática con sociales. La profe de matemática, las cosas elementales de ciencias sociales, las sabe, las conoce, pero no sabe tanto como el profe de sociales. Por eso yo estoy dando la materia de ciencias sociales. Entonces, eso es la especialización. Y la principal especialización que se empezó a dar es la diferencia entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. Y esto va a traer muchas consecuencias, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo físico y un trabajo intelectual? Un trabajo físico, fíjense, yo se los puse en el mapita, puede ser, por ejemplo, el trabajo de la construcción o trabajar sembrando. Vos necesitas usar tu cuerpo para construir una casa, necesitas usar tu cuerpo para construir un canal, para plantar la semilla, vos necesitas usar tu fuerza corporal. Vos gastás energía, quemás energía trabajando con tu cuerpo para poder hacer esos trabajos. El tipo de trabajo intelectual es el trabajo en donde no se utilizan los músculos, donde no se utiliza el cuerpo, sino que se utiliza la mente. Por ejemplo, yo ahí les puse la planificación o la administración. Para hacerlo más simple, ¿dónde me conviene hacer un canal de riego? ¿Y por qué? Esas preguntas que hace el profe cuando hace las pruebas o lo que sea. Tal cosa, ¿y por qué? Entonces, bueno, mira, conviene hacerlo acá por esto y lo otro. Entonces, ahí vos tenés que utilizar tu mente, tenés que pensar para ver cuál sería la mejor trabajo posible. Hoy en día, por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo un trabajo intelectual. Yo no estoy utilizando mi cuerpo, por más que el profe es descendiente de italiano, si mueve mucho las manos, eso lo vamos a ver en cuarto, ¿por qué? Pero yo estoy utilizando mi mente, yo utilizo un trabajo intelectual para enseñar, para transmitir conocimientos. Eso repito, lo vamos a ver más adelante. Y por último, la última consecuencia importantísima es el comercio. Por ejemplo, si yo me especializo en sembrar semillas de trigo y al lado mío hay otra aldea, hay otra ciudad que, no sé, tiene muchos animales y, no sé, por ejemplo, tiene mucha leche porque tiene muchas vacas, a mí me conviene
intercambiar productos con esa aldea. Che, tomá, yo te doy esta semilla de trigo y vos me das parte de leche. Entonces en esas cuestiones salimos los dos beneficiados. Y ahí es como se desarrolló el comercio y de esta manera, como termina el mapa, se formaron las primeras ciudades.